Se ha dicho que después de conquistar el mundo, los romanos ya solo podían temer a los elementos. Y es verdad que las dos principales amenazas que se cernían sobre Roma eran el agua y el fuego. Las periódicas crecidas del Tíber, que anegaban las zonas bajas de la ciudad, arrastraban a su paso hombres y casas en una marea incontrolable. Pero los incendios, impredecibles y devastadores, eran aún más terribles. A comienzos de nuestra era, Roma era una ciudad mal urbanizada, abarrotada de casas de madera, apretadas unas contra otras, con estrechas callejuelas que no dejaban correr el aire ni permitían un desalojo rápido de sus habitantes. Al caer la tarde, las principales fuentes de iluminación eran lámparas de aceite y antorchas de estopa untadas con brea. A pesar de la cercanía del río y de la constante construcción de acueductos, los barrios más desfavorecidos y superpoblados, precisamente los que corrían el mayor riesgo de sufrir un incendio, apenas disponían de fuentes de agua corriente. Con la llegada del imperio, Augusto y su lugarteniente Agripa, conscientes de estos problemas y de que la posición del emperador se apoyaba en gran medida en el contento del pueblo, intentaron encontrar una solución a los males más acuciantes de la ciudad. Para evitar los incendios, se creó un cuerpo permanente de bomberos a imitación de otros que ya existían en las avanzadas ciudades griegas. 600 esclavos, propiedad del Estado, velarían día y noche para sofocar las llamas y auxiliar a las víctimas de las catástrofes. Pero todos los esfuerzos fueron vanos, y Roma pronto pudo comprobar que no se libraría fácilmente de sus eternas amenazas. El año 64 después de Cristo, bajo el reinado de Nerón, se produjo el más conocido y terrible de todos los incendios que ha padecido la ciudad. El fuego comenzó cerca del Circo Máximo, en el lado más cercano al Palatino, probablemente en alguno de los comercios de la zona. Impulsadas por el viento, las llamas alcanzaron las enormes gradas de madera del circo y se extendieron, ya incontrolables, hasta las zonas habitadas del extremo opuesto, sembrando a su paso el pánico y la muerte. Mientras sus casas caían sobre ellos, devoradas por el fuego, en medio del humo y de un calor abrasador, hombres y mujeres se esforzaban por rescatar a sus seres queridos o trataban en vano de arrancar a las llamas alguna de sus pertenencias. En las estrechas callejuelas, bastaba la caída de alguien, derribado por el calor o la asfixia, para obstruir el paso a los demás. Atrapadas entre la muchedumbre y el fuego, las gentes se revolvían como animales salvajes, y fueron muchos los que murieron aplastados por sus propios semejantes. Otros, sin embargo, se arrojaban voluntariamente a las mismas llamas en las que acababa de perecer un ser amado. Al caer la primera noche, los gritos de dolor superaban al crepitar de las llamas. Pero el fuego no solo se ensañó con las casas de los pobres, alcanzó también las moradas de los viejos generales republicanos, respetadas como reliquias, todavía adornadas con los trofeos de sus victorias. Incluso algunos dioses debieron abandonar la ciudad en esos días terribles al perder su morada terrena, porque el fuego, implacable, no distinguía entre lo divino y lo humano. Con el paso de los días, las llamas fueron devorando uno tras otro los principales barrios de la ciudad. Aquellos que al principio habían encontrado refugio en casas de amigos y familiares, se veían sorprendidos nuevamente por el fuego en barrios apartados que hasta entonces creían seguros. En su desesperada huida, muchos acabaron habitando sus propias tumbas, edificadas en las afueras de la ciudad y que se contaban entre sus pocas construcciones de piedra. Tras haber perdido familia y posesiones, sin agua ni comida, los romanos aguardaban mansamente, a las puertas de sus propios sepulcros, la llegada de la muerte. Cuando el sol se puso el sexto día, parecía que la ciudad nunca vería un nuevo amanecer. De los 14 barrios en que se dividía Roma, solo 4 permanecían intactos. 3 habían sido arrasados hasta sus cimientos, y del resto solo quedaban las vigas humeantes, el esqueleto inservible de la antigua ciudad. Solo entonces, cuando el incendio perdía fuerza, Nerón abrió sus jardines para dar cobijo a la muchedumbre desesperada y ordenó traer provisiones desde el puerto de Ostia. De repente, el emperador se mostraba solícito y dadivoso. Pronto comenzaron a extenderse rumores inquietantes sobre él. Algunos afirmaban que mientras la ciudad ardía, Nerón, refugiado en la seguridad de su palacio y vestido como un actor, había elogiado el sublime espectáculo del fuego
entonando cánticos sobre la caída de Troya. Otros aseguraban que esclavos del emperador habían sido vistos con antorchas, abriendo nuevos focos y reavivando aquellos que se extinguían. Se comentaba también que en una ocasión, Nerón había insinuado que durante su reinado, la tierra sería consumida por el fuego, y que, obsesionado por sus sueños de grandeza, había manifestado su deseo de hacer de Roma una ciudad a la altura de su príncipe, reemplazando las calles estrechas por amplias avenidas y las ínsulas insalubres por sólidas casas de piedra. Los hechos posteriores parecieron confirmar los rumores. Tras el incendio, Nerón aprovechó para ampliar sus residencias por el valle donde hoy se encuentra el Coliseo, con amplios jardines, lagos y fuentes, los bienes más apreciados en una ciudad superpoblada, construidos sobre las casas calcinadas de los habitantes más humildes de Roma. Entre la población comenzó a extenderse una rabia contenida. Pronto un clamor unánime se alzó desde todos los rincones de la ciudad. El incendio había sido provocado y todo apuntaba hacia el propio emperador. Aterrorizado, Nerón buscó desesperadamente un culpable que arrojara a la multitud, una víctima expiatoria sobre la que los romanos pudieran descargar toda su indignación. Y la encontró en los cristianos, seguidores de una nueva religión llegada de Oriente, de la que poco se sabía y sobre la que circulaban extraños rumores. Decían que en sus ceremonias devoraban la carne de su dios y bebían su sangre, un indicio evidente del carácter bárbaro y terrible de estas creencias. Gentes capaces de participar en semejantes rituales bien podían haber provocado el incendio. Nerón decidió aplicarles un castigo como nunca se había visto en la ciudad. Todos aquellos que no renegaron de su fe fueron encarcelados y, tras sufrir tortura, entregados a las muertes más horribles. Cubiertos con pieles de bestias, muchos fueron arrojados a los perros para que los devoraran. Pero a la mayoría les aguardaba otro fin. Cientos de cruces se levantaron para ellos en los propios jardines del emperador. Sus cuerpos fueron clavados en el madero y untados con brea para ser pasto de las llamas. Interminables hileras de cristianos, convertidos en antorchas humanas, iluminaron durante noches los cielos de Roma, con una luz más terrible aún que la del propio incendio. La persecución de cristianos emprendida por Nerón fue la primera de las que tuvieron lugar durante el Imperio Romano y sentó las bases jurídicas de las posteriores. En ella perecieron probablemente los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo. A pesar de la pérdida en bienes y vidas humanas y de las espantosas consecuencias del incendio, lo cierto es que Nerón aprovechó la catástrofe para impulsar la construcción de una nueva ciudad con calles amplias y bien trazadas, y dictó normas urbanísticas que propiciaron la construcción de casas mejor preparadas frente a un incendio. La Roma que surgió de las cenizas del año 64 fue una ciudad más hermosa y habitable que la que habían consumido las llamas.